el mundo, tal como Noah lo había soñado, comenzó a desmoronarse desde sus costuras. No fue un colapso ruidoso, sino uno íntimo y estructural, como un organismo cuyas células repudian de pronto su propia forma. La tierra se volcó con la languidez de un gigante enfermo, y el cielo, aquel techo de pura voluntad, se desgajó en silenciosos fragmentos de intención fallida. En el centro de aquel fin se alzaba Yuhitae, una figura inmóvil cuya mera existencia había devenido en un anatema para la realidad fabricada. Su mirada, antes perturbada por la tosquedad de la vida humana, ahora veía con una claridad aterradora. Cada respiración que tomaba era un recordatorio de que él era la variable discordante, el error en la ecuación de Noah. El candado de cadena negra que oprimía su corazón, la atadura del infierno, se quebró no con un estruendo, sino con un suspiro de liberación, un sonido de hierros ancestrales cediendo al fin. Y entonces, liberó lo que había reprimido durante eones, una intención asesina tan pura y antigua que el mundo de los sueños no pudo soportar su peso. Noah, con sus ojos rojos abiertos por el desconcierto, observó cómo su creación se desvanecía. No era solo el paisaje lo que se resquebrajaba, sino la misma certeza en su mirada. Yuhitae no esquivó la lanza divina de Pairan, la afrontó, y al hacerlo, la gran espina, un arma concebida para matar dioses, se deshizo como cristal contra el acero de su voluntad. Era el impacto de un meteorito, pero uno que venía desde dentro, una implosión de realidad. Él se movía ahora con los sentidos reorientados hacia sí mismo, y el marco del mundo, ese teatro pobremente templado, ya no podía contenerlo. La derrota de Noah no fue un evento, sino una procesión de mundos agonizantes. Cada vez que su imaginación flaqueaba, Yuhitae era arrojado a un nuevo escenario de pesadilla, cada uno más desesperado que el anterior. Un mundo esférico con lava fluyendo por sus grietas como sangre en venas abiertas, un monstruo de 5 cabezas y cuerpo de llama, una quimera de pesadilla emergiendo de un sol artificial. Yuhitae los destruyó a todos con una eficiencia fría y metodológica. No había furia en sus actos, solo la aplicación de una fuerza inevitable. Los mundos se sucedían como páginas de un libro maldito. La torre de Carcoa, el océano venenoso de Visarway y finalmente el mundo natal de Noah, un cielo nocturno eternamente florecido por estrellas fugaces que no traían deseos sino un apocalipsis meticuloso y exquisito. Yuhitae observó cómo los meteoritos amarillos machacaban el suelo durante meses, cómo la lava fluía y el maná se agitaba como un granizo maligno. Él no murió. Solo observó, impasible, como si el fin de un mundo fuera un espectáculo que ya había visto demasiadas veces. Finalmente, agotada hasta la última gota de su imaginación, Noah emergió en la dimensión gris, envejecido y demacrado, su cabello blanco y su rostro surcado de arrugas, la encarnación misma del agotamiento. Yuhitae se acercó, su espada sin forma, materializando un frío deseo de terminar lo que incontables repeticiones habían empezado. Pero entonces, una mano blanca, pura e inmaculada, surgió de la nada y detuvo la hoja. Una chica cubierta de blanco puro, el tercer lord del abismo, en Guayarla, se materializó sin un sonido, su presencia sagrada y densa llenando el vacío. Sonrió, y su oferta de un regalo, un vistazo al horizonte de la providencia, fue una tentación en el aire. Pero Yuhitae, cuyo corazón estaba forjado en 1100 muertes, no necesitaba tratos con seres divinos. Con un movimiento que cortó la misma dimensión, su forma asesina de dioses trazó una línea horizontal, y la cabeza de la ilusión rodó, esparciendo fragmentos de luz blanca como plumas de un ángel caído. Mientras el mundo de los sueños se disolvía, en la realidad, las luces de Melicia Masquerade se apagaban para siempre. El equipo de incursión de la guarida, aturdido y confuso, era recibido como héroes por un mundo que ignoraba la verdad. La guarida, maestra en el arte de la percepción, redactó la narrativa con precisión quirúrgica, un desastre impredecible, un equipo que siguió los protocolos, héroes victoriosos. La verdad, la muerte de Wei Yan, la caída de Isa el Califa, la aniquilación de Noah, fue enterrada bajo capas de despidos convenientes y comunicados de prensa pulidos. El mundo, aliviado, susurró su gratitud y volvió la mirada. En la intimidad de la aeronave, Guardián, un clon de Yuhitae bebía un café frío, contemplando el impacto silencioso que este evento tendría en el mundo, el poder de los indetectables, reducido en un 20%. Se reunió con BM, el creador de quimeras, quien, herido y bebiendo para ahogar la pérdida de sus creaciones y su orgullo como Oranque, recibió con asombro el invocador de paz, el artefacto de Wei Yan. Era un regalo, una compensación, un hilo de luz en su penumbra. Mientras tanto, Bom y la anciana Ligua se encontraban junto al lago de la vida. La anciana, cuyo cuerpo estaba destrozado pero cuyo espíritu permanecía firme, miraba las aguas tranquilas con una resignación milenaria. Estoy acostumbrada a esperar, susurró,
una confesión que contenía océanos de decepción. Al regresar a casa, a la UNIT 301, Yu-hitae se encontró con la mirada preocupada de Gyeol, quien, sin una palabra, tiró de su camiseta. Él revisó el collar que llevaba en el pecho, un talismán de hogar que había mirado durante los largos meses en el sueño de Noah. Finalmente, había regresado. La calma después de la tormenta era un espejismo. Las vacaciones escolares llegaron sin ceremonia, y los dragones, animales territoriales, encontraron su paz en los confines de la UNIT 301. Pero bajo la superficie, Yu-hitae se movía con propósito. Llevó a Bom al vacío del abismo, un laberinto subterráneo donde la luz de Paradise habría incomodado a los bebés dragones. Le entregó el collar, verdad desagradable, un artefacto que era un escudo contra influencias celestiales. El ambiente allí era una contradicción, una cámara cilíndrica iluminada por el enorme fragmento de Paradise, pero llena del estruendo de contenedores de almacenamiento. Dentro un espectáculo surrealista se desarrollaba. Asaid Buell, rodeada de un escuadrón de seres de complexión monumental, luchaba por levantar una barra de 500 kilogramos bajo los gritos de ánimo de sus compañeros que parecían más una tribu de ogros que un grupo de entrenamiento. El Feliz Fitness era un microcosmos de esfuerzo brutal y camaradería estridente. Yu-hitae observó en silencio, encontrando una extraña normalidad en la recuperación de Asaid Buell. Luego, buscó al protector, la armadura mágica viviente, Armata, quien, en un rincón más tranquilo, realizaba meticulosas tareas domésticas, colgando ropa, lavando, con un tarareo que sonaba a chirrido metálico. Era el primero en recuperar la compostura, su circuito mágico induciendo una paz que los humanos anhelaban. Mientras tanto, en casa, Gyeol comenzaba a apartar su mirada de Yu-hitae, un signo de creciente independencia. Su tarareo suave, aprendido de Bom, llenaba la casa mientras perseguía al pollito de Kaeul en una danza inocente y torpe, chocando con mesas y riendo en silencio. Pero esta paz se quebró cuando Bom, con una expresión inusual de urgencia, buscó frenéticamente en su reloj. Encontró un video titulado Thumbsp, subido accidentalmente por Gyeol. En él, se veían trozos de su vida doméstica, la UNIT 301, y, de forma crucial, el rostro claro y cercano de Kaeul. Tenía 190.000 visitas y estaba en tendencias. La tormenta de la fama no deseada comenzaba a gestarse en el horizonte digital. El video, un fragmento inocente de vida doméstica, se convirtió en un virus en el ecosistema digital. Comenzó con comentarios aleatorios, como semillas llevadas por el viento. Pero luego, un padre, Johnson, lo vio y algo en la niña de cabello azul y en la voz de la camarógrafa, Kaeul, golpeó un recuerdo. Su esposa, Lexi, una fan de los superhumanos, reconoció la voz y luego el rostro fugaz de Kaeul, la cadete que había desaparecido de los medios. El descubrimiento se propagó como un reguero de pólvora en comunidades de fans y fancafés. El algoritmo de la plataforma, indiferente a la privacidad, comenzó a recomendar el video. Las vistas subieron de miles a centenares de miles. Pero con la luz vinieron las sombras. El WDT, el equipo de defensa comunitario de Wei-Yan, sumido en la ira y el dolor por la muerte de su ídolo, encontró en el video un blanco perfecto para su odio. Para ellos, Kaeul era un chivo expiatorio, la encarnación de una injusticia que no podían comprender. Comentarios maliciosos, llenos de veneno y animosidad, comenzaron a envenenar la sección de comentarios. Yu-hitae, protector hasta la médula, actuó con frialdad calculadora. Ordenó la eliminación del video y de la cuenta, una operación que requirió que Gyeol, con su torpe encanto, le robara el reloj a Kaeul con la excusa de tomar una foto. Kaeul, ajena a la tormenta, siguió con su vida, quejándose de una pieza faltante en su rompecabezas. Pero Yu-hitae sabía que esto era solo un parche. Los medios eran una bestia insaciable, y el odio, una vez liberado, rara vez se disipaba por sí solo. Contactó a Minamoto de la Asociación Internacional de Cazadores, mostrándole un video diferente, uno que contenía la verdad sobre Wei-Yan. Era el primer movimiento en un juego mucho más grande, la preparación de un as bajo la manga para proteger a Kaeul de la oscuridad que los humanos podían generar. La calma se resquebrajaba bajo el peso de una tormenta digital. El equipo de relaciones públicas de la guarida, liderado por Yong Do-e, intentó calmar las aguas, tratando el asunto como un goteo molesto y no una inundación. Pero el WDT no era solo lluvia, era ácido. Su odio, un veneno cultivado en la pérdida y la negación, encontró en Kaeul el blanco perfecto para su ira desquiciada. Publicaciones, comentarios e imágenes grotescas florecieron en foros oscuros. Imágenes de muñecas desgarradas con cuchillos, cartas escritas con sangre y promesas de violencia se multiplicaban.
La líder Young-doe, mordiéndose las uñas frente a la pantalla, intentó tranquilizar a un Yujitae que, inusualmente sereno, parecía estar jugando una partida de ajedrez cuyos movimientos finales solo él conocía. Mientras, en la UNIT 301, la inocencia era un frágil dique. Kaeul y Yeol, ajenas al pandemonium, se concentraban en su rompecabezas de 10.000 piezas, un mundo en miniatura que podían controlar. Bomb, sin embargo, estaba sumida en la pantalla, sus ojos color hierba reflejando el flujo constante de maldad. Creo que hay mucha gente que da miedo, murmuró, y por primera vez entendió la necesidad de la sobreprotección de Yujitae. Este mundo, con su sistema de comunicación avanzado, era un campo de minas para un dragón dorado. Pero entonces, el tablero de juego cambió radicalmente. Un informe exclusivo de Guarida hoy atravesó el ciberespacio como un rayo. El difunto profesor Wei Yan era un demonio. La noticia, un terremoto que sacudió los cimientos de la narrativa, mostró un video como prueba irrefutable. Allí estaba Wei Yan, con sus ojos carmesí y el fenómeno de la avenida distorsionando sus palabras, admitiendo su verdadera naturaleza con una sonrisa cruel. Para el WDT, fue la negación absoluta de su devoción, un desgarro en la realidad que no podían aceptar. El dolor de la verdad puede ser más violento que cualquier mentira. Los miembros del WDT, cegados por la negación, se congregaron frente a la guarida, una mancha de ira y desesperación de 300 almas. Quemaron cerdos vivos, volcaron vehículos y sus gritos rasgaban el aire frío. Eran un organismo herido, lanzando su dolor contra los muros de la institución. Fue entonces cuando Sangaoyu, el subdirector de investigación, emergió como un juez severo. Con una sonrisa amarga, les mostró el video que sellaría su derrota. La grabación era despiadada, mostraba a Wei Yan, su ídolo, no como el héroe compasivo, sino como un demonio despreciativo, burlándose de sus seguidores, revelando con sádico deleite cómo había devorado a seres queridos. Biruan, tu esposa sabía a cerdo, decía su voz, ahora una oscura caricatura de lo que fue. La multitud se sumió en un shock silencioso, roto solo por gritos de negación y llantos de desesperación. Cuando el manager de la comunidad, en un arranque de furia, intentó atacar la pantalla con una daga, Sangaoyu lo derribó con un escudo de maná, quebrando su muñeca en un instante. Fue la chispa que encendió el caos final. Arréstenlos, ordenó el subdirector, y una marea de policías militares sofocó la protesta. La caída del WDT fue rápida y humillante. Mientras los manifestantes eran arrastrados, Yujitae y Bomb observaban las noticias en la tranquilidad de su hogar. El fuego se había apagado, pero el olor a ceniza permanecería. Kaeul, aún inocente de todo, acusaba a Yeorum de haber robado una pieza del rompecabezas, su quejido un contraste surrealista contra el drama que había terminado. La tormenta había pasado, pero Yujitae sabía que los charcos de odio seguían allí, esperando. La victoria no era suficiente para el regresor. Quería una purga, no un alto el fuego. Los rastros digitales del odio, esos comentarios venenosos, aún manchaban cualquier mención de Kaeul. No bastaba con silenciar a los acosadores, había que ahogar su veneno con miel. Y Yujitae tenía un as bajo la manga absurdo y brillante, el escuadrón de las fuerzas especiales de 30 hombres, los mismos gigantes que habitaban el vacío del abismo. Bautizados como la feliz brigada de comentaristas, estos seres monumentales se sentaron frente a las computadoras, sus dedos enormes tecleando con una delicadeza inesperada. BM, el creador de quimeras, observaba la escena con una risa vacía, preguntándose si estaba en un cibercafé operado por ogros. Los agentes, liderados por la imponente Belvarion, inundaron Internet. No había confrontación, solo una avalancha de alegría desbordante y positividad inquebrantable. Donde había un comentario de odio, ellos plantaban un "Fighting señorita Kaeul" emoticono cara feliz, o un "espero que tengas un día maravilloso". Eran imperturbables. Cuando un miembro del WDT se jactó de su físico yoso a un agente de 2.4 metros de altura. Respondió con una rutina de ejercicios mejorada y un video de su brazo similar al de un monstruo levantando una barra del tamaño de un automóvil. La disculpa del acosador fue inmediata y humilde. La brigada no luchaba contra el fuego con fuego, sino con un diluvio de pétalos de flores digitales. Recorrieron foros, noticias y comunidades, enterrando la amargura bajo una montaña de buenos deseos, consejos de ejercicio y sonrisas tipográficas. Fue una guerra surrealista ganada con una sonrisa y un press de banca. Con la crisis de Kaeul resuelta, la atención se volvió hacia otra dragón, una cuya tormenta era interna. Yeorum estaba cambiando. Su mirada, antes desafiante, ahora evitaba a Yujitae.
Su espíritu combativo se había vuelto una obstinación silenciosa. Durante el desayuno, su mal humor era palpable, revolvía su udon sin comerlo, con la barbilla apoyada en la mano, mientras Yeol, con una concentración conmovedora, aprendía a usar palillos bajo la paciente guía de Yu Hitae. ¿Es divertido? ¿Enseñarle a usar los palillos chinos? Lanzó Yorum con una voz cargada de espinas, antes de retirarse a su habitación con un desdén que gritaba más de lo que sus palabras decían. Bon le recordó a Yu Hitae su promesa de entrenarla, y él comprendió que esta era la raíz del problema. Al seguirla al centro de entrenamiento, vio la verdad con claridad. Yorum era un pez fuera del agua, un ser divino atrapado en un sistema hecho para humanos. Entrenaba sola, con una intensidad autodestructiva que hacía que los instructores sacudieran la cabeza con resignación. La profesora Jun se acercó a Yu Hitae, su rostro marcado por la frustración de una soldado veterana. Su método de entrenamiento es extremadamente incorrecto, le dijo, acusándolo de negligencia. Y entonces, Yu Hitae lo vio. Yorum no solo luchaba contra los monstruos, sino contra el molde mismo que intentaban imponerle. Su renuncia a aprender de él no era un rechazo, sino un puño lanzado contra un mundo que no la comprendía, un grito silencioso de una dragón que se sentía ahogada en zapatos demasiado pequeños. La confrontación era inevitable. En la sala de entrenamiento de resistencia elemental, Yorum desafiaba los límites Egame, su mano agarrando el orbe de relámpagos en el nivel 7. La profesora Jun se interponía, su voz un martilleo de advertencia sobre lesiones incurables y la terquedad de una cadete joven. Es joven e inmadura, gritaba, encarnando todo el sistema que intentaba domar a la dragón. Yorum, con los labios mordidos, conteniendo un océano de frustración, estaba a punto de ceder cuando Yu Hitae intervino. No con palabras, sino con una demostración de poder que silenció la sala. Su mano atravesó el escudo de seguridad del orbe y agarró la esfera misma. Chispas de relámpagos de nivel 20, suficiente para carbonizar a un superhumano, retorciéndose alrededor de su brazo como serpientes eléctricas, iluminando su rostro impasible. Luego, con un gesto casual, arrojó el orbe letal a Yorum. Los gritos de terror de la profesora se ahogaron cuando Yorum lo atrapó con sus dos manos. Bueno, eso pincha un poco, dijo ella, con una mueca. El mundo de Ayun se desmoronó. Yu Hitae, con una calma que era una orden, solicitó que ningún instructor volviera a interferir con Yorum. Su política y la de la guarida no son adecuadas para ella, declaró, y la profesora, aplastada por la autoridad en su mirada, no pudo refutarlo. Después, Yorum refunfuñó, haciendo excusas sobre cómo lo tenía todo bajo control, que no necesitaba su ayuda. Pero la energía había abandonado su voz. Podrías haber dicho eso antes, murmuró, bajando la cabeza. Te dejaré ir esta vez. Era una rendición, una aceptación. Finalmente, la dragón roja había permitido que el maestro se acercara. La noche era un manto húmedo y pesado sobre el estacionamiento vacío, un lugar abandonado por la vida durante las vacaciones escolares. En la penumbra de un callejón, dos siluetas se agazapaban contra la fría pared de cemento. Yu Hitae, una presencia tan inmóvil y quieta como la piedra, observaba con sus ojos impasibles a la chica de cabello rojo como brasas vivas. Yorum, acurrucada sobre sí misma con las rodillas pegadas al pecho, exhalaba bocanadas de humo que danzaban como fantasmas bajo la tenue luz. El aire olía a tabaco barato y a desesperación contenida. ¿Quieres besar?, soltó ella, una pregunta cargada de una bravura frágil que se quebró al instante ante el silencio de él. Qué aburrido, no lo iba a hacer de todos modos, murmuró, y su voz sonó a metal oxidado. Era una dragón roja, una criatura de fuego y furia, atrapada en la jaula de un cuerpo humano y en las restricciones invisibles de una vida que no era la suya. Habló de odiar vivir en una caja y sus palabras entrecortadas por las caladas al cigarrillo trazaban la imagen de un confinamiento anterior. Primordial, un lugar pegajoso y opresivo del que no podía escapar donde ni siquiera su voz encontraba eco. Cuando salí, fue lo mejor. Se siente genial hacer lo que quieras, dijo, pero en sus ojos, velados por el humo, no había rastro de esa libertad, solo la sombra de otra prisión, esta vez autoimpuesta. Una confusión profunda la carcomía por dentro. ¿Qué significaba ser ella misma? ¿Acaso golpear, pelear, drogarse, robar? Esos eran los entretenimientos de su raza, el último recurso de una identidad que se le escurría entre los dedos como arena. Si renuncio a ser un dragón aquí también, entonces realmente no sé lo que soy, susurró, y en esa admisión, tan vulnerable y cruda, se podía sentir el temblor de un alma a la deriva. Yu Hitae, el regresor, escuchaba. No ofrecía consuelo ni consejo,
solo era un centinela en la oscuridad, un testigo de su angustia. Pero cuando Yorum, desesperada por sentir algo real, por probar los límites de su propia existencia, le preguntó si podía darle su primer beso o quemar su rostro con la colilla. Él, por fin, rompió su silencio con una pregunta que cortó como un cuchillo: ¿crees que sabrás lo que significa ser tú entonces? El recuerdo del laberinto subterráneo de la quinta repetición surgía en la mente de Yujitae como una cicatriz que nunca cerraba. Un lugar de desolación absoluta, donde el polvo se acumulaba en montañas inertes y el aire era estático y muerto. Allí, en aquella tumba de piedra, las jóvenes dragones rodaban sobre el suelo, sonrientes y ebrias de una felicidad artificial impuesta por el fragmento del paraíso. Pero una de ellas era diferente. La dragón roja, acorralada en un rincón, no cesaba en su entrenamiento. Golpeaba el suelo con sus puños, estrellaba su frente contra las paredes indestructibles, una y otra vez, en un ritual de automutilación y desesperación. Los huesos se quebraban, la sangre manchaba la piedra, y la luz del paraíso la sanaba al instante, solo para que ella volviera a comenzar. Él, en su ignorancia estúpida de entonces, la vio como una bomba de tiempo, un elemento caótico que solo merecía ser ignorado. No entendió que cada fractura, cada moretón, era un grito silencioso, un intento desesperado por aferrarse a lo único que le quedaba, su identidad como guerrera. La dragón verde, la única que intentaba tender puentes en aquel infierno, suplicaba por ella. Por favor, dale a Rojo un monstruo o un humano para luchar. Sus ruegos eran rechazados con violencia, hasta que un día, 15 años después, Yujitae regresó de una batalla para encontrarla estrangulando a un enemigo imaginario, o quizás a un recuerdo. Fue entonces cuando el arrepentimiento, agudo y venenoso, comenzó a brotar en su pecho. Ahora, en un futuro que podía moldear, arrastraba a un aterrorizado gran guerrero orco, una bestia de rango A, hasta las profundidades del abismo. Yorum, con el corazón latiendo de una manera nueva y resonante que él le había enseñado, se enfrentaba a su prueba. La batalla fue una carnicería. Ella caía, se levantaba, rodaba por el suelo con la nariz sangrando y los labios partidos. No me siento mal, murmuraba como un mantra, una frase que se enredaba entre gemidos de dolor y jadeos. La frustración era un fuego en su mirada, pero no se rendía. Yujitae observaba, y en secreto, resonaba su propio latido, imbuyéndolo con una intención asesina que se filtraba en ella como una sombra, un apoyo invisible que ella, en su obstinación, nunca solicitaría. Después de una semana de derrotas, el sonido del orco cayendo al suelo, finalmente vencido, resonó como un trueno. La victoria, sin embargo, sabía a sangre y a lágrimas no derramadas. La atmósfera en la sala de conferencias de la gran sociedad natural era tan pesada como el plomo. Alrededor de la mesa circular, los ranques más poderosos del mundo intercambiaban miradas cargadas de desconfianza y una tensión no verbal que crispaba el aire. Mian Yonga, el druida de la regeneración, intentaba infructuosamente aligerar el ambiente con su risa despreocupada, pero chocaba contra el muro de semblantes graves. Minamoto Ai, la espada de la familia real japonesa, golpeaba la mesa con impaciencia. El presidente llegaba tarde, como siempre, pero hoy la espera tenía un sabor particularmente amargo. El tema de la conferencia flotaba en la room, un espectro incómodo, el joven, el cazador de demonios, el hombre que había matado individualmente a Noah, una catástrofe. Un mosaico de emociones se reflejaba en sus rostros: perplejidad, incomodidad, admiración y un profundo disgusto. Minamoto relató los eventos de Melissa Masquerade con voz tensa, ocultando información crucial a la asociación y a la familia real por miedo. El nombre, Noah, solo, pronunciado en voz baja, era suficiente para hacer palpitar los corazones de estos veteranos de la Gran Guerra. BM, con sus gafas de sol opacas y su vodka, argumentaba con firmeza que todos los registros sobre el hombre debían permanecer ocultos. Pero entonces, Simon Abkarian, el salvador de Gaia, un hombre cuya ambición era tan grande como su bigote cuidadosamente recortado, alzó la voz. Con un sarcasmo cortante, exigió que trajeran a esa persona ante ellos. ¿No pasamos por una entrevista incluso cuando encontramos un empleado ocasional?, preguntó, despreciando la cautela de BM. La batalla de egos estaba servida, y el destino de un hombre que prefería el anonimato pendía de un hilo en medio de la soberbia de los poderosos. La UNIT 301 respiraba con una calma engañosa. Yeol, ya dormida, era un peso pequeño y cálido en los brazos de Yujitae, un recordatorio frágil de la vida que ahora custodiaba. En la cocina, Bom hervía una sopa medicinal, un brebaje verde y espeso cuyo olor acre llenaba la estancia. Era un intento de ayudar a Yorum, cuyo agotamiento no era solo físico, sino una losa sobre su espíritu. Bom,
con su sonrisa suave y sus ojos verdes que ocultaban océanos de perspicacia, le ofrecía cucharadas a Yu Hitae para que probara la mezcla. Él, como siempre, aceptaba sin rechistar, a pesar de que cada sorbo era una agresión a sus sentidos, un veneno débil que su cuerpo neutralizaba con indiferencia. Pero esa noche, Bomb no se conformaba con su silencio habitual. Se sentó frente a él, su presencia invadiendo su espacio personal, y lanzó la pregunta que llevaba tiempo fermentando: ¿por qué nunca dices que sabe mal? Su voz era un hilo de seda, pero con una punta de acero. La interrogante se expandió, tocando temas más profundos: el secuestro inicial, su negativa a responder preguntas, su constante y estoica aceptación de todas sus peticiones. Fue extraño ser amable después de hacer algo malo, confesó, revelando una capa de su propia confusión. Jugueteaba con él, se vengaba en pequeñas dosis como con la primera comida intencionadamente horrible, pero todo era un intento de descifrar el enigma que era Yu Hitae. «Te ves lindo cuando estás comiendo», dijo, y la frase, tan inesperada y ajena a su naturaleza, lo hizo toser, rompiendo por un segundo su fachada de impasibilidad. Ella se acercó más, desafiante, preguntándole si acaso le gustaba. Él trazó una línea fría, recordándole su relación de tutor y cadete, instándola a actuar como la hermana mayor que se suponía que era. La atmósfera se tensó hasta el punto de ruptura. La sonrisa de Bomb se desvaneció. «Yo no soy Sunni», declaró, y cada palabra fue un martillazo que resquebrajaba los cimientos de la realidad artificial que Yu Hitae había construido. Por un instante, la dragón verde emergió por completo, desafiante y verdadera. Pero entonces, la tensión estalló en una carcajada estridente de Bomb, que rodó por el suelo, ahogándose de risa ante su propia broma y la expresión perpleja que por fin había logrado arrancarle. La crisis se disipó, pero la pregunta, y la profunda soledad detrás de ella, seguían flotando en el aire como el humo del cigarrillo de Yorum. El mundo se había reducido a una zona pantanosa infinita, un lugar donde la tierra húmeda y traicionera intentaba engullir cada paso. El aire, denso y cargado de maná acuático, olía a vegetación en descomposición y a lodo primitivo. Yorum, de pie sobre el cadáver de un monstruo, jadeaba con esfuerzo. Su cuerpo, cubierto de tierra y sudor, temblaba por la fatiga. Había forzado su corazón de dragón hasta el límite, y ahora el mareo y las náuseas se apoderaban de ella. «Quiero vomitar», admitió, con la boca llena de saliva, una confesión de debilidad que se le atragantaba. Yu Hitae la condujo más adentro, hacia aguas más profundas donde solo podían avanzar caminando sobre la superficie con maná. Era una procesión silenciosa a través de un paisaje de pesadilla. Tras un tronco medio podrido, acechaba su nuevo objetivo, un Sakarjin, un hombre pez con branquias rosadas y una lanza larga, escoltado por 2 magos. Yu Hitae la puso a prueba. «¿Cómo los derribarías?» Yorum, con la mente nublada por el agotamiento, ideó un plan torpe y basado en la fuerza bruta. El resultado fue un desastre. Fue golpeada, ensangrentada y, finalmente, Yu Hitae tuvo que intervenir, noqueando a todos con un golpe preciso en la nuca. La lección fue brutal pero necesaria. Él le explicó los principios de una emboscada: sigilo y precisión por encima de la velocidad. Le hizo reestructurar la situación en su mente, y un destello de comprensión iluminó sus ojos carmesíes. En el siguiente intento, en un escenario similar, Yorum se movió con una economía de movimientos mortífera. Derrotó a los magos primero, controló el flujo de la batalla y acabó con el guerrero con una eficiencia que antes le era ajena. La victoria, esta vez limpia, le trajo una euforia salvaje. Corrió hacia Yu Hitae con la cabeza del guerrero en la mano, ofreciéndosela con una sonrisa triunfal y sangrienta. Era un pequeño paso, un destello en la oscuridad de su entrenamiento, pero un destello que, por un momento, iluminó el camino a seguir. La mañana llegó con una frialdad que se extendía más allá de la ventana. Yorum caminaba junto a Yu Hitae con pasos arrastrados, un eco de la resistencia que se le quebraba por dentro. Su silencio era un muro, más elocuente que cualquier queja. El regresor contemplaba su perfil demacrado, la ira contenida que tensaba su mandíbula, y una duda inusual se insinuaba en su mente: ¿habría sido un error no ofrecer un elogio vacío? La educación, leía él en sus libros, era un campo minado de subjetividades donde un cumplido podía ser tanto un nutriente como un veneno. En la sala de entrenamiento, una dimensión alternativa de blancura infinita y paredes translúcidas, la atmósfera era tan estéril como el estado de ánimo de Yorum. Él anunció el siguiente paso: las herramientas de restricción. Ella, sin embargo, estalló. No era el dolor lo que temía, sino su desaprobación silenciosa. «Puedes regañarme, golpearme, una nalgada o un bastón,
suplicó con una voz quebrada, revelando una psicología retorcida donde el castigo físico era preferible a la indiferencia, un eco de la cultura de su raza donde la fuerza y el dominio eran el único lenguaje. Para ella, cuyo orgullo era su último bastión, ser considerada una deficiente en silencio era una tortura insoportable. Yu Hitae negó con la cabeza. No era ese el camino. Entonces, sacó los fragmentos de las cadenas del infierno, 3 hilos negros tan finos como un cabello que parecían insignificantes. Yeorum los menospreció con una risa débil, llamándolos vello púbico de alguien. Pero cuando Yu Hitae activó la palabra clave y los fragmentos se integraron en su cuerpo, penetrando hasta el corazón mismo de su ser dragontino, su arrogancia se desvaneció en 5 minutos exactos. Un gemido escapó de sus labios. Era como si su propio maná, su esencia vital, se volviera contra ella. Su cuerpo se volvió de plomo, cada respiración era una batalla contra un fuego interno que le consumía el pecho. «No voy a morir, ¿verdad?», preguntó, con un temblor genuino en la voz. Él le aseguró que no, pero también le dijo que podía rendirse en cualquier momento. El entrenamiento era simple y brutal: respirar. En esa sala blanca, Yeorum luchaba por cada inhalación, con el ceño fruncido y los labios temblando. Mientras Yu Hitae, con una voz que era a la vez fría y firme, le ordenaba: respira. No era solo un ejercicio físico, era una guerra contra sus propios límites, un suplicio que continuaba incluso tras regresar a casa donde sus accesos de tos detrás de la puerta cerrada llenaban la unidad 301 de una tensión palpable y frágil. La cuarta noche, la oscuridad en la habitación de Yeorum era tan pesada que podía palparse. La llamada llegó al reloj de Yu Hitae, su voz, al otro lado, era un hilo de pánico. «Estoy sangrando». Él la encontró acurrucada en un rincón de la cama, un pequeño animal herido, rodeada de pañuelos empapados en sangre carmesí. Sus ojos, 2 rubíes en la penumbra, brillaban con un miedo ancestral. No era solo el dolor físico, las cadenas, al restringir las bendiciones que amortiguaban su mente, la obligaban a enfrentarse desnuda a su propia ansiedad. Yu Hitae comprobó que su corazón de dragón estaba intacto, pero cuando su maná entró en ella para regular las cadenas, Yeorum se resistió con ferocidad. «No lo hagas», jadeó. Prefería el infierno por su propio poder que un alivio concedido. Pero cuando él se volvió para salir, una voz desesperada, cargada de una vulnerabilidad infantil, lo detuvo. «¿A dónde vas?». La dragón roja, la guerrera obstinada, había desaparecido. En su lugar había una niña asustada, con el pelo pegado al rostro por el sudor y el cuerpo encogido por el dolor y la soledad. «Quédate aquí por hoy». Era una petición, no una orden. Y él se quedó. Sentado en la silla, fue un centinela en su noche de agonía. Bajo la fría luz de la luna que se filtraba entre las cortinas, Yeorum, en un momento de lucidez entre gemidos, le preguntó si a él también le había dolido. Por primera vez, Yu Hitae vaciló antes de responder. Empatizar no era su fuerte, pero compartió un fragmento de su pasado, el dolor, los vómitos, la misma lucha. Ella intentó reírse de la imagen de él vomitando, pero el dolor se lo impidió. Y entonces, en un torrente de confesiones entrecortadas por los espasmos, surgió la verdad. No era solo la raza roja, era su historia. La hija más joven de una camada destinada a una ceremonia de selección, una matanza familiar donde solo el más fuerte sobrevivía. Su ni menor, la que la protegía, la había amenazado de muerte para evitar que participara, para salvarla. «Suerte, ¿no es así?», fue el comentario sarcástico de la hermana mayor sobreviviente, clavado en su corazón como un puñal. Ahora, Yu Hitae lo entendía todo. Cada gota de sudor en el laberinto, cada golpe contra la pared, no era un capricho, era el miedo visceral a ser débil, a ser la siguiente en caer. «Pero estoy haciendo un buen trabajo, ¿verdad?», preguntó de nuevo, y esta vez, él, con la certeza de quien ha visto el abismo en sus ojos, pudo responder con un sí, que era un ancla en su tormenta. Finalmente, exhausta y con el corazón en reposo forzado, cayó en un sueño profundo. No despertaría en 3 días. Mientras Yeorum yacía en su letargo inducido por el dolor, otro juego de poder se desarrollaba en los círculos elevados. El clon de Yu Hitae, usando la máscara de la mujer japonesa Hashimoto, recibía el mandato de su señor: «Ve y trae a ese tipo». En el laberinto subterráneo, un lugar que ahora bullía con una energía casi familiar gracias a la luz del paraíso, los agentes de la Fuerza Especial la recibían con su caótica camaradería. «La farmacéutica está aquí», gritaban. BM, el enfermero, emergió de la penumbra con su vodka y sus gafas de sol para informar sobre la solicitud de Simon Abkarian. El héroe de Francia, un hombre obstinado y hambriento de control,
deseaba ver al cazador de demonios. BM advirtió, pero el clon, actuando bajo la inexplicable voluntad de Yujitae de mantener cierta cercanía con la gran sociedad natural, accedió a dejar una dirección. Sin embargo, la arrogancia de Simon no se hizo esperar. Un cuervo bestia espiritual llegó con una carta que contenía no la dirección de su oficina, sino la de un café, un desplante de poder. El clon, estupefacta por tal grosería, devolvió la carta con una cruz roja dibujada con lápiz labial. Era el primer movimiento en un duelo de egos que prometía escalar. Mientras tanto, en la superficie, una realidad diferente se desarrollaba. El parque de atracciones de la guarida era un estallido de color y sonido contra el cielo de Eitling. Yujitae, con Bom y Joel, se adentraba en este mundo de falsa alegría. Joel, por primera vez, pidió bajarse de sus brazos. Tomó su mano y la de Bom, liderando el camino con una determinación solemne. Sus ojos, usualmente apagados, brillaban con un asombro genuino. Se subieron a un barco pirata que se mecía con magia, y luego al Urobos Coaster, montados en el lomo de una bestia espiritual serpiente que volaba más allá de los límites de la isla flotante. En la foto que les tomaron, Bom reía con alegría, Joel fruncía el ceño con concentración y Yujitae aparecía con una expresión serena y absorta, su cabello ondeando al viento como una bandera de indiferencia. Era un momento robado a la oscuridad, un respiro donde la única tensión era la emoción de una niña dragón descubriendo las simples maravillas de un mundo que estaba destinada a arrasar. En París, Jean-Luc Wenger, el anciano y sabio secretario de Simon Abkarian, sentía un frío que no tenía que ver con el clima. La arrogancia de su maestro era un precipicio hacia el que corrían a ciegas. ¿Quién soy yo, Wenger?, preguntaba Simon, inflado por su propio título de héroe de Gaia. Creía que ningún individuo, por fuerte que fuera, podía oponerse a la maquinaria de la asociación y el SW. Jean-Luc intentó advertirle, pero Simon solo veía la grosería del rechazo. Envió otra carta con el cuervo, esta vez con un ultimátum burlón, última oportunidad. Mientras, en el parque de atracciones, la realidad de Yujitae se entrelazaba con otra. El profesor Myung-Yong los invitó a almorzar, y para sorpresa del regresor, la familia que se unió a ellos incluía a Myung-Yonga, el druida de la regeneración, con su esposa y sus 2 hijos. La dama, a quien Yujitae había salvado indirectamente, lucía saludable. Myung-Yonga, reconociendo a Yujitae, lo llevó a un lado no para confrontarlo, sino para agradecerle profundamente, inclinándose ante su benefactor. Luego, con astucia, lo sondeó, invitándolo al banquete secreto de la gran sociedad natural. Yujitae lo rechazó con una cortesía fría. No tengo una buena opinión sobre la gran sociedad natural, declaró, haciendo que los ojos de Myung-Yonga se abrieran por la sorpresa y la alerta. La máscara del druida afable cayó, revelando por un instante al soldado prudente bajo ella. ¿Es porque no me encuentras lo suficientemente confiable? Puedo confiar en ti, respondió Yujitae, pero no en todos. Era una delimitación clara, un muro que protegía su vida actual de las maquinaciones del poder. Mientras, en la mesa, Joel observaba con curiosidad infantil la dinámica familiar de los Mian. Especialmente las miradas llenas de algo cálido y especial que se intercambiaban Myung-Yonga y su esposa. Esa conexión, ese lenguaje silencioso, era un misterio que su mente joven anhelaba descifrar. El cuervo nunca llegó a golpear la ventana. En su lugar, un sonido sordo y húmedo, seguido de un chorro de sangre que manchó el cristal, anunció su regreso. Jean-Luc Wenger, con el corazón helado, encontró a la bestia espiritual con el cuello medio partido, muriendo en el momento exacto en que llegaba a la oficina secreta que se suponía desconocida. El mensaje era claro, escalofriante y una demostración de poder abismal. El cazador de demonios no solo los había rechazado, sino que conocía su ubicación y tenía el control absoluto, hasta de la muerte de una bestia espiritual, para que expirara justo allí como una advertencia macabra. Con manos temblorosas, el viejo soldado sacó la carta de la boca del cuervo. Sobre la dirección, había 3 círculos. El primero ya tenía una cruz roja. Solo quedaban 2. Jean-Luc comprendió el macabro contador, cada rechazo sumaría una cruz. Con un doloroso remordimiento, escondió el cuerpo del cuervo, inventando una excusa sobre su temporada de apareamiento para evitar la ira ciega de Simon. Era la única manera de evitar una escalada catastrófica, una derrota humillante forzada por la arrogancia de su maestro. Mientras el juego de poder llegaba a su punto más crítico, la tarde en el parque de atracciones se teñía de inocencia. Joel, aún intrigada por la dinámica familiar que había observado, tomó una cucharada de su helado de fresa y, imitando lo que intuyó, se lo ofreció a Yujitae. Él, perplejo, intentó tomar la cuchara, pero ella insistió,
empujándola hacia su boca. Alimentarlo. Él accedió, y al verlo tragar, una emoción intensa y desconocida brilló en los ojos de Yeol. Continuó dándole cucharadas, absorta en el acto, hasta que su propio tazón estuvo vacío. Al darse cuenta, su rostro se ensombreció de decepción. Bom, riendo entre dientes, susurró a Yu Hitae que le diera de su helado a ella. Él, aún dudando del significado de un acto tan simple, la tomó en su regazo y le dio una cucharada de su helado de chocolate. Yeol lo miró fijamente, masticó lentamente, y entonces, una sonrisa de pura y radiante satisfacción iluminó su rostro. Era felicidad, simple y cruda, nacida de un acto de cuidado mutuo. Al final del día, frente a una mascota disfrazada de dragón, Yeol, la dragón azul que había nacido en un mundo de demonios y regresiones, señaló al disfraz y, con una curiosidad que atravesaba el núcleo de su propia existencia, preguntó: ¿qué es, un dragón? La pregunta, inocente y profunda, resonó en el aire como un eco de todas las identidades perdidas y por encontrar, cerrándose el capítulo en un momento de poética y conmovedora ironía.